estamos en grabación. Sí, señor, Ustedes pueden... ya. Muy bien, perfecto. Ustedes pueden verlo de forma sincrónica quienes están conectados y conectadas. Este podcast hablemos de gestión deportiva. La idea es que sea muy participativo, que haya muchas preguntas. Vamos a tener un enlace de Padlet donde ustedes van a ver preguntas, podrán interactuar. Esperemos que haya muchas preguntas, muchos comentarios por parte de ustedes. Esto es pensado para que ustedes puedan resolver sus inquietudes específicas, porque el tema de hoy es coyuntural, el tema de la ley del deporte, en qué va, qué se está gestando, qué se propone. Así que es netamente esencial para todos quienes estamos inmersos en el mundo deportivo. También podrán verlo de forma asincrónica a través de nuestro canal de YouTube, Gestión Deportiva. Así que quienes lo ven de forma asincrónica también, un abrazo fraterno. Hoy le corresponde la organización de este podcast al núcleo de políticas públicas y legislación deportiva. Por eso vamos a hablar de deporte y ley. Rafael Bajonero, hoy tenemos un invitado del Ministerio del Deporte, ya lo vamos a presentar, pero qué bueno una antesala, un contexto, una introducción para que usted nos dé esa parte preliminar de por qué el programa, el podcast, la conversación que hoy tendremos. Así que Rafael, buenas noches, bienvenido. Gracias, Harvey. Buenas noches para todos, para nuestro invitado especial que ya lo presentaremos, aunque ya diste algunas puntadas. Mire que es apasionante este tema. Este tema en línea legal pareciera que fuera excluyente, pero no, es un tema que convoca a todos los sectores y más aún a un gestor deportivo en formación y ya incluso los que ya han salido de nuestra universidad. Los retos de hacer una nueva ley o una reforma de la ley, ahorita Rodrigo nos irá guiando un poco en el tema, como dice, es un reto, es apasionante, es un querer recibir de toda la comunidad, de todos los sectores, qué son esas cosas que necesitan, qué son esas cosas que necesitan ser reguladas. Quizá a veces en los ejercicios de la construcción de una ley, a partir de una consulta de la comunidad, de un sentir de las comunidades, a veces no se dicen muchas cosas. Y nuestro sector es tan grande y tan diverso y el desarrollo que tiene en toda la geografía colombiana que tiene un sinnúmero de particularidades que debería la ley regular. Uno ve situaciones como que personas que no son preparadas y están manejando el deporte en región. Ve influencia eminentemente política, de amigazmos, de todo este tipo de cosas que de alguna forma deterioran el deber ser del deporte, el deber ser de la norma. Entonces, nos vamos a estar moviendo ahí y entender un poquito eso, hacer una nueva ley. Ahora en estos días, no sé si Rodrigo o los compañeros que están acá y los presentes escucharan y están por redes diciendo, hay que cambiar la ley, hay que cambiarla porque está vieja, hay que cambiarla, pero no nos dicen por qué. Sí, que hay que cambiar. Cuando nace la ley, nace en el 95 y nace con una intencionalidad y nace a partir de una ley marco con unos propósitos por desarrollar y hemos venido desarrollando algunos elementos. Pero cuando le mandan ese tipo de información, como que crea más desinformación. ¿Sí? Una ley no se cambia porque sí o por lo vieja. Se cambia por muchas razones, entre esas porque algunos de los lineamientos, de algunos de los elementos que le dieron vida, le dieron esencia a esa ley, de pronto quedaron un poco obsoletos, y entonces hay unos elementos que le permite la misma ley mejorarlos, reformarlos, no en su totalidad, sino en algunos artículos específicos, involucrar nuevas líneas de regulación. Entonces, todo este tipo es apasionante. Entonces, de ahí que una línea como legislación y políticas públicas se fortalece tanto al nivel de la universidad y con los otros núcleos integran un núcleo fuerte de saber para un gestor deportivo. Y creo que por ahí vamos a hacer la cosa bastante apasionante. Entonces, quería nombrar estos elementos como para empezar ahora que presentes a nuestro invitado y podamos empezar a desarrollar esas preguntas que fueron
recogidas de un sentir importante del sector académico y también de algunos compañeros del sector deportivo. Muy bien, gracias a Rafael Antonio Bajonero Gómez, que nos hace esa introducción, muy válida reflexión precisamente que nos motiva y una motivación adicional para que sea muy participativo. El equipo que está allí a la interna trabajando fuertemente nos dice que preguntas en el chat, opiniones en el Padlet, así que hay unas nuevas reglas de juego para que sean bastante activos. En el Padlet vamos a tener en ese enlace opiniones, allí van a estar poniendo unas preguntas para que ustedes estén constantemente interactuando. Y las preguntas que tengan las vamos a poner aquí en el chat. Un honor, un gusto presentarles a Rodrigo Moreno Quintero, asesor técnico del Ministerio del Deporte. Entre sus estudios se catalogan o se reseñan como administrador deportivo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en gerencia financiera de la Universidad Autónoma de Colombia, máster en dirección y gestión deportiva de la Universidad de La Rioja, pero además ha tenido una notable experiencia laboral como líder técnico y estructural de talento y reserva deportiva, coordinador de desarrollo deportivo del Comité Paralímpico Colombiano, líder de talento y reserva del Comité Olímpico Colombiano, apoyo en la construcción de talento y reserva del IDRD, de igual forma coordinador de programas y proyectos por allá desde 2016 al 2018 con Coldeportes, supervisor de federaciones deportivas de Coldeportes entre el 2012 y 2016. Ya decíamos, lo primero que mencionábamos con el Ministerio del Deporte, 2022-2024, líder técnico y estructural, talento y reserva deportiva. Pues bien, Rodrigo, un gusto inmenso. Gracias por aceptar esta invitación de la UNAD. Estamos conectados desde diferentes regiones, zonas, centros. Aquí está Colombia presente, visibilizada precisamente en los territorios y escuchar desde su experticia, su conocimiento acerca de la ley del deporte, pues será un tema bien importante. Arranquemos la conversación con una bienvenida especial y la primera pregunta, precisamente, doctor Rodrigo, es plantearle por qué es importante una nueva ley del deporte en Colombia. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un gusto poder acompañarlos y sobre todo en un espacio académico donde los futuros gerentes del deporte, la recreación y la actividad física deben tener todo el conocimiento y todas las experiencias que se puedan tener desde el momento que uno está en la universidad y lo recuerdo cuando uno era universitario y se involucraba y leía y asistía a foros. En esa época pues no había tanta tecnología, pero se involucraba en todos estos procesos y ahí es cuando uno empieza a alimentarse de muchos temas que hoy en día sirven y igual se sigue aprendiendo, seguiré aprendiendo de ustedes también, eh, pero para poder aportarle algo que nos apasiona, como lo decía Rafael, que es el deporte, la recreación y la actividad física. En ese apasionamiento, pues estamos en otro intento de cambio de ley del deporte. Y no quiere decir que la ley del deporte del 95, la 181, esté mal o que haya sido una mala ley. De por sí nos ha aportado mucho, de por sí tiene mucho de lo que debimos hacer, pero tal vez fue mal interpretada y nos falta complementarles porque el país después de 29 años ha cambiado. Sí, tenemos 1.103 municipios, de los cuales 998 están en categorías 4, 5 y 6, que son municipios donde debería llegar ese derecho fundamental, como nos lo dice la Constitución Política del 50, en su artículo 52, pero a lo mejor nos hemos focalizado mucho en el deporte de rendimiento, y cómo garantizamos ese derecho fundamental en la actividad física, en la recreación. A lo mejor nuestra ley y la misma Constitución no nos hablan de la actividad física, pero el mundo ha evolucionado en muchos temas que debemos tenerlo. Entonces, en principio, la ley que se está construyendo no es una ley para reparar el pasado, es una ley para mirar al futuro. Y en ese mirar al futuro también tenemos que ver que en 1995 la población que teníamos era
más o menos 36 millones de habitantes, ahorita ya estamos en 51, aumentó. Al aumento de esta población también el rango de edad también aumentó, tanto en hombres y mujeres. O sea, estamos viendo que no va a ser una ley solamente para los jóvenes como se veía en ese entonces y que, no, que vamos a ver por la proyección de adultos mayores que vamos a tener en el futuro, va a ser una ley para adultos mayores también. Entonces, todos este tipo de tendencias y de cosas nos toca ir mirando de cómo vemos una ley hacia el futuro. Pues también tenemos muchos cambios, o sea, esta ley eh, o el tiempo nos ha dado que tenemos más demandas sociales, o sea, la gente ya entiende que la actividad física, la recreación, es algo que requerimos, que necesitamos, hay más conciencia de lo que puede causar la actividad física, el deporte y la recreación en el ser humano. Y también se han sumado muchos resultados deportivos. Algunos lo ven de forma positiva, algunos de forma negativa, pero estos resultados deportivos nos han jalado a tener ese deportivismo en nuestro país. Y eso también causa cambios o genera cambios para tener una nueva ley. También el tema de la inclusión y la diversidad. Entonces, y acá ya vemos cómo esa población diferencial que tenemos que empezar a verla, a abrir los ojos y por eso la construcción de esta nueva ley no ha sido construida desde el Ministerio del Deporte y por 4 o 5 personas que podemos estar en un momento, sino desde el territorio y para el territorio. Las realidades que pueden suceder en el Chocó son diferentes a las que pueden suceder en Bogotá, Antioquia, Valle. Y muy seguramente lo que pasaba en el Chocó hace 29 años era muy distinto a lo que sucede ahora. Entonces, eso nos lleva a que debemos hacer cambios, de que hay más necesidades y que estos cambios están generando una perspectiva de lo que se quiere en esta nueva ley del deporte, la recreación y la actividad física. Y ahí me voy adelantando, este es uno de los grandes cambios. En la ley estaba escrito, la ley de educación física, la recreación, etcétera, pero nos fuimos por el deporte y quedó como la ley del deporte. ¿Sí? Ustedes siempre hablamos de la ley del deporte. En esta ocasión estamos dando ese vuelco a que veamos la actividad física y la recreación como algo fundamental, esencial. Y también la educación física, pero ya hablaremos de eso más adelante. Bien, Rodrigo, interesante el tema y nos aclara. O sea, es una necesidad por las nuevas tendencias, las nuevas dinámicas sociales. E incluso desde nuestra academia hablamos del deporte social comunitario, el impacto que debe tener. Y lo que acabas de decir como que cierra el tema. Nos volvimos fue ley del deporte y nos centramos en el deporte y por eso todo el mundo como que se orienta hacia el alto rendimiento donde creemos que el culmen es el deporte. Resulta que aquí hay unas aristas mucho más grandes, mucho más de desarrollo de las comunidades y qué bien algún tema que nos permite ya repensarnos es qué está pasando con la población colombiana y lo decía Viviana en una charla que teníamos antes, Viviana, una compañera del programa, una docente, de lo que va a pasar, de lo que está pasando con nuestra juventud. Vamos a ser un poco más viejos, no en tantos años se está viendo ya, ¿sí? La actividad física se vuelve fundamental para una calidad de vida, entonces creo que eso obliga a repensarse un poco la ley, reglamentar eso a futuro y está bien interesante esa aclaración que nos hace. Gracias, Rodrigo. Vamos con la siguiente pregunta, Arvi. Bueno, ya nos ha hecho una entrada importante de algunos cambios que se avisoran, precisamente una reflexión de por qué mejorarla, por qué complementarla, pero ¿cuáles son esos desafíos, digamos, para tramitar esa nueva ley del deporte? Bueno, tenemos bastantes desafíos. Es decir, que es un sector en el cual a veces la palabra sistema no funcionara. No nos organizamos y no nos articulamos. Ese es un primer desafío, ¿sí? El otro desafío es que podemos tener tendencias a querer individualizar cada línea. Entonces los del deporte pelean por el deporte, los de la educación física por la educación física, los de la actividad física por la actividad física y los de la recreación por el. Cuando debería ser un conjunto donde nos articulemos porque todos vamos con un mismo fin, garantizar el derecho fundamental, ¿cierto? Y saber por qué lo queremos garantizar. ¿Por qué? Porque
está pegado a la educación, a la salud, al bienestar. O sea, es ver más allá de lo que o de dónde nacimos, ¿sí? Yo soy un administrador deportivo, ¿sí? Y estoy en el mundo del deporte, la recreación y la actividad física, pero los edufísicos de pronto dicen es solamente esto. La idea no es apartarnos ni tener líneas separadas, sino poder hacer un conjunto en el cual podamos ser garantes de ese derecho fundamental. Entonces, uno de los primeros desafíos ha sido, y digamos que ha sido una bonita experiencia en las mesas, tanto departamentales como sectoriales, el escuchar a todos los actores, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues cada uno tiene sus particularidades y después de 29 años luchando unos más que otros para pertenecer a un sistema, ya empiezan a haber choques entre las diferentes líneas. Entonces es un momento, y como se lo decíamos a la señora ministra, es un momento de unión. Y por eso la ley que se está escribiendo, digamos que recoge lo que el territorio dijo, recoge lo que los sectores han dicho. Lógicamente no se puede decir sí a todo, pero estamos escuchando, estamos construyendo sobre la necesidad y sobre lo que se ha establecido de una ley para todos y de todos. Entonces, ese es un reto grande, pero lo estamos tratando de llevar de buena manera, ¿sí? Ustedes muy bien saben que tenemos un proyecto de ley ya radicado en el Congreso, eh, y es una iniciativa que pues también debe ser leída, debe ser revisada. Sin embargo, nosotros vemos que todavía hace falta dentro de esa ley muchas cosas, complementando lo que ellos tienen, porque es algo interesante, pero ahí viene el tema de la unión, ¿sí? De que no solamente se escriba desde una parte, sino que se escriba entre todos y viendo los diferentes factores. El otro reto es poder eh, garantizar ese derecho a través de un sistema. Entonces, cuando se habla de sistema, la mente de casi todos se nos va al deporte asociado, clubes, ligas, federaciones, y debemos cambiar ese tema, cambiar ese chip en el cual cómo vamos a articular el sistema con esos organismos, con esos actores de la actividad física, de la recreación, que también intervendrán en ese deporte asociado en algún momento. O de por sí muchas de las críticas que nos salieron en las mesas departamentales y sectoriales es que las ligas, las federaciones y los clubes solo se deben dedicar al deporte de rendimiento. No, fueron constituidos como privados para ayudar a garantizar el derecho fundamental a través de sus deportes. Entonces, todo este tipo de cosas nos llevan a un desafío de quitar ese paradigma de que el Sistema Nacional del Deporte es un sistema asociado. Cuando tenemos más organizaciones, cuando tenemos otros ministerios que pueden intervenir, como el de educación, como el de salud, como el de protección social, que son importantes por lo que da el sector a esos sectores. ¿Sí? Digamos que esos son como los retos que podemos tener en este trámite de la ley del deporte. ¿Ahí me escuchan? ¿Bien? ¿Me Sí, confirman? Mira que esto lo deja pensando a uno eh, para ir avanzando. Habló de mesas sectoriales, ¿no, Rodrigo? Sí, señor. Y ahí surgen muchas cosas y no todas las cosas pueden ser reguladas, porque a veces de lo que surge son casos como individuales, que tampoco uno va a legislar, o el legislador, el legislativo, legisla para todos, no para unos en particular. Pero me imagino que en tantas cosas que escuchan en esas mesas sectoriales, tratando de organizar una idea coherente para todos, se escuchan cosas bien particulares en región. Uno va a las regiones y de pronto me corroborarás si estoy desenfocado. Le dicen, no, la ley del deporte no sirve para nada, eso no ha servido para nada. El Sistema Nacional del Deporte tampoco ha servido para nada y uno les pregunta por qué. Porque no llegan los recursos, porque todo es competencia, porque nosotros en la región no alcanzamos a tener o construir un deportista que se tarda muchos años para llegar a un nivel competitivo fuertísimo o de alto nivel, porque el ministerio, las federaciones o las organizaciones asociadas al modelo deportivo que tenemos nunca llegan a región, están como solos y también llega otro momento en que dice, pero para pedir, sí piden.
Eso sí, que informen cuánta gente se atendió, que hay que hacer el día no sé qué del deporte, que hay que reportar. Entonces la gente como que se siente abrumada de que si están en algo o no están. Y más aún, yo creo que también escucharon el sentir del trabajador del deporte en región, donde sufre, lo contratan hasta noviembre y en marzo está contratándose nuevamente y, y tiene un lapso grandísimo donde no recibe ningún beneficio económico, pero está ahí. Y nadie le dice, oiga, qué bien que usted trabaje por esos niños, por el desarrollo social, por lo integral, todo ese tipo de cosas. Y entonces la gente como que dice, eso como que no sirve para nada. Quizá deberíamos hacer más pedagogía para qué sirve la ley y a partir de esos lineamientos que traza la ley, cómo aterrizarlos a la región que se sientan abrazados, y vale el término, por el ente rector del deporte, por la misma ley, porque la ley es para todos y la ley en principio protege al individuo, al asociado, a la comunidad. ¿Qué hay sobre eso? ¿Qué ha visto ahí? Pues tenemos unas realidades en cada uno de los departamentos y en cada uno de los puntos. En algún momento damos un ejemplo de a veces nos abrimos tanto en vez de articularnos, y es que los de la actividad física, la recreación y el deporte quieren cosas independientes que la educación física, y los del deporte olímpico, paralímpico, y los de un deporte o X deporte. Entonces empezamos como a dividirnos mucho, ¿sí? Pero en estas realidades vemos la necesidad de saber qué es lo que se quiere, no hacer un sistema de oferta, sino de que ellos nos puedan decir qué es lo que necesitan. Entonces, un ejemplo concreto, íbamos a, al Guainía y nos decían, acá nos traen unas actividades de actividad física que nosotros no entendemos, nosotros tenemos otro tipo de actividades en actividad física que nos gustarían que nos dieran, ¿sí? Entonces, sí debemos dar línea, sí debemos articularlos, pero bajo lo que la población está requiriendo, no a lo que nosotros pensamos desde un escritorio en Bogotá, como lo dice la ministra, ¿sí? Sino que debemos llegar al territorio. Lo otro es que precisamente el sistema ha llegado al punto en que cuando se piensa en la ley del deporte es cómo hago el campeonato o cómo saco el campeón, y llega hasta el municipio. Entonces, muchos de los municipios, de los departamentos que hemos visitado, y en particular algunos municipios, dicen, no, es que el recurso, el poquito recurso que me llega es para hacer el torneo de fútbol y mirar cómo puedo sacar campeones. Entonces, es hacer ese proceso pedagógico, educativo de cómo hacer entender que debemos llegar a toda la población colombiana, que no todo es recurso, si bien se necesita recursos financieros, pero es cómo nos organizamos, qué espacios tenemos para hacer actividad física, recreación y deporte, y no necesariamente el escenario multideportivo, sino dónde lo podemos realizar, con qué comunidades estamos trabajando y qué están demandando, cómo vamos a llegar a ellos para decirles que la actividad física y la recreación es para su bienestar y para su crecimiento personal. ¿Sí? Entonces, debemos empezar a cambiar lo que se ha visto del deporte, la recreación y la actividad física en el municipio, porque finalmente es donde tienen las personas, para empezar a organizar y a decir qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos. Y ahí tiene que ver mucho también el tema de lo que es la capacidad instalada de las personas que van a intervenir en estos procesos. ¿Sí? Entonces, tienen poco recurso, contratan un entrenador de X deporte y se fue todo el recurso con una persona que no estaba bien capacitada. Entonces, ¿quiénes van a capacitar para poder tener la intervención de los programas, de los proyectos que van a ayudar a garantizar ese derecho fundamental? Y lo otro, que es para todos, para un ciclo, para un curso de vida. Entonces, abren una escuela de formación deportiva, una escuela deportiva, y siempre se pierden los niños, y está bien, pero creo que todos nosotros podemos aprender un deporte y podríamos tener ese derecho a estar en ese deporte. Ahora, el derecho a llegar al rendimiento podrá, porque tenemos que cubrir primero lo que es la necesidad de ese derecho fundamental, pero podrán realizarse procesos hacia el rendimiento deportivo. Yo vengo muy de la rama del rendimiento deportivo, pero precisamente eso me ha servido
para poder meterme en temas más de fomento y de la actividad física y de la recreación. Y es que desde el sistema debemos dar línea para poder sacar buenos deportistas, y no solamente para un logro, sino para toda la vida. Entonces, creo que son varios componentes que debemos llegar a hilar, pero desde una organización y una articulación desde el municipio, que es donde tenemos los escenarios, las personas y la capacidad instalada para realizar esto. Yo creo que ahí con lo que estás proponiendo nos volvemos las universidades eh, un, una fortaleza para poder educar a la gente y que entienda este nuevo modelo, ¿sí? Entonces las universidades van a tener que trabajar, no sé, a partir de los lineamientos que marque el ministerio de la mano para en región formar con este nuevo pensamiento, con esta nueva propuesta que está resultando y que lo está pidiendo la comunidad. Por otro lado, por ahí dijiste en un momento dado, ojo, ¿qué va a pasar con la educación física? Porque si bien recordamos nuestros alumnos y nosotros hemos hecho un ejercicio importante con los docentes, que siempre cuando le hablamos del sistema, todavía algunos cogen y pegan el sistema anterior y aparece el Ministerio de Educación, ¿sí? Y nosotros le decimos, no, que el Ministerio de Educación ya no tiene nada que ver ahí, pero con un elemento importante, si hacemos o promovemos un trabajo intersectorial, que tú lo mencionabas, muchos sectores intervienen en la actividad física, en el deporte y ahora en la educación física. ¿Qué va a pasar? Yo estuve hace poco en la universidad, nos permitió ir a un congreso que había sobre actividad física y se hizo ahí en el IDRD, creo que la semana pasada, y decían, ¿cómo se articula la educación física al rendimiento deportivo? Y no hablaban de que la educación física tiene unos principios y unos enfoques como del desarrollo integral y generar hábitos saludables y cuidado corporal, en esencia. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Porque me imagino que han hablado de educación física con la propuesta de la nueva ley. ¿Qué hay sobre eso? Pues bueno, antes de, yo les quería pedir unas excusas, disculpas de la doctora Alexandra Herrera, nuestra jefe de planeación del Ministerio del Deporte. Ella se excusa, tuvo un tema con la señora ministra de última hora y por eso no nos pudo acompañar. Ella está muy pendiente, pero les pido disculpas por parte de ella, pero acá estamos para responder todas las preguntas. Bueno, haciendo esta puntualidad, yo les voy a contar cómo es el esquema del proyecto de ley. El proyecto de ley, su eje principal es las personas, garantizar ese derecho fundamental a los 56 millones de habitantes. Para eso vamos a tener tres grandes líneas: el deporte, la actividad física y la recreación. El deporte no hablado como rendimiento, sino el deporte de base y con una opción de vida hacia el rendimiento. Y tiene una gran base llamada educación física. No es un eje más, es nuestra base fundamental. Sin la educación física y sin la buena educación física no hay actividad física, no hay recreación, ni hay deporte. Entonces, a esa respuesta de cómo impacta la educación física en el deporte de rendimiento, impacta demasiado, porque lo estamos viendo como la base de los tres ejes, pero no solamente en un momento, sino en todo el curso de vida. Entonces, lo que queremos incorporar es educar físicamente a los colombianos para todo el ciclo de vida. En ese orden de ideas, cuando hacen la pregunta y tomo el ejemplo de Rafael, ¿cómo afecta la educación física al deporte de rendimiento? Es tan evidente como que si al niño recién nacido yo no lo enseño a gatear, a girar, que es educar el cuerpo, educar físicamente, pues lógicamente su desarrollo motor no va a ir bien encaminado para identificar un posible talento y que vaya desarrollándose. O sea, miremos que esto es un proceso a lo largo de la vida, ya sea para el rendimiento o para toda la vida. Entonces, el concepto de educación física, si bien siempre, y ese es otro cambio que queremos, que la mesa de educación física nos ayudó muchísimo, y es que educación física y la cabeza se va para la escuela. Queremos verlo, la educación física por fuera de la escuela también, ¿sí? Educación y a través de su ley tiene claro que ellos tienen que dar los currículos en educación física para la escuela, pero nosotros desde el ministerio queremos acoger la educación física extraescolar para garantizar
es educar físicamente de los colombianos y en todo el curso de vida. Entonces, este es otro de los, digamos que no cambios, pero de que la gente empiece a pensar por fuera del sector escolar o estudiantil el tema de la educación física. Lo otro es que hemos hablado de miles de deportes. En la ley 181 ustedes ven que el deporte recreativo, el deporte social comunitario, el deporte universitario, el deporte formativo. Acá queremos simplificar algo y es que vamos a tener dos espacios. El deporte, la recreación y la actividad física se va a realizar en la comunidad. El deporte para todos, para los 56 millones. Ahora, vamos a tener una estrategia estudiantil como proceso de formación también. En ese deporte estudiantil se habla desde lo preescolar, lo escolar y la educación superior, porque siempre se hablan del universitario, pero hay otras organizaciones de educación superior que deben estar contempladas en este proceso. Entonces, el deporte de base y el deporte de rendimiento, que se podrá hacer en la empresa, en la familia, en la comunidad, lo que llamamos deporte social comunitario. Alguien nos dijo, entonces vamos a quitar el deporte social comunitario. No, va a ser fundamental, ¿sí? Pero también la actividad física y la recreación. Entonces, el tema de la educación física va a ser fundamental en nuestra ley, lógicamente articulando con educación en los procesos que ellos tienen como responsabilidad en la ley, pero nosotros en la comunidad, educar físicamente a los colombianos desde el inicio hasta el adulto mayor. Muy bien, ha sido una interesante conversación que vamos teniendo con Rodrigo Moreno Quintero en representación del Ministerio del Deporte de Colombia. Dos anuncios importantes en el chat, aquí en Zoom, para encontrar primero el enlace de asistencia, importante que puedan diligenciarlo. Y también desde el principio les hablamos de un enlace de Padlet, un tablero, un muro, donde ustedes pueden interactuar. Busquen allí qué les están proponiendo a manera de conversación, algunas preguntas. Así que estos dos motivos para que sigamos allí en contacto. Vamos a pasar, Rafa, a las diferentes preguntas. Se pone interesante porque nuestros estudiantes, público externo, docentes, han venido dejando una serie de inquietudes. Vamos a comenzar con la de Sebastián Ortiz. Él es estudiante de gestión deportiva de la UNAD, pero además es concejal en el municipio de Salgar, en el departamento de Antioquia. Y dice lo siguiente, vamos a mirar aquí qué nos dice Sebastián. Dice, ¿cómo se podría impulsar una nueva ley del deporte en Colombia? Si históricamente el presupuesto destinado al deporte ha sido recortado de manera constante, limitando su desarrollo en las regiones más vulnerables del país. Es la pregunta que nos deja Sebastián, doctor Rodrigo. Sebastián, buenas noches. Gracias por tu pregunta. Eh, el tema de financiación tiene un capítulo dentro de la ley, ¿sí? Y no va a ser un capítulo en el cual esté apartado de algo que llamamos herramientas del sistema. Y acá me voy a explicarles un poco. El derecho fundamental va a ir a través de el fomento de la actividad física, la recreación, que va directamente a las personas y de un posible rendimiento. Pero para poder hacer eso necesitamos unas herramientas. La financiación, uno de ellos, el sistema de información, importantísimo para nuestro sector. Si no tenemos datos, no podemos tomar buenas decisiones y si no tenemos datos no podemos ir a solicitar recursos. Por eso de pronto no estamos dentro de los ministerios priorizados por no tener datos concretos y no son los datos solamente de cobertura, sino de calidad en esa cobertura, como nos lo dice el derecho fundamental. Y un tercero son los organismos. ¿Qué organismos van a actuar en eso? En concreto a tu pregunta, la idea es que la ley nos pueda dar claramente las herramientas o esos medios de financiación que puede tener el Estado para poder garantizar ese derecho fundamental. Cuando se habla de que el ministerio no, sino que el deporte no tiene recursos, a lo mejor siempre se ve cuánto le dan a un ministerio y el ministerio es papá de, ¿sí? Y el ejecutador, el que ejecuta programas. Recordemos que el ministerio está para dar líneas y política pública para ese derecho fundamental. Ahora bien, los recursos se tienen que organizar, o sea, es lo que estamos hablando, organizar y articular. Entonces,
A la nación le pueden llegar unos recursos, al departamento tiene otras fuentes de financiación, al municipio lo mismo, y con eso podemos tener muy buenos recursos. Pero imagínense que esos recursos los pudiéramos organizar y priorizar en lo que debemos hacer. Entonces, no es construir el super escenario deportivo por querer tener un escenario deportivo, sino el poder cubrir con el personal idóneo y necesario en los programas que nos garanticen la actividad física, la recreación y el deporte de base. Y que de esos recursos pudiéramos visibilizarlos en su cobertura y en su impacto a través de un sistema de información. O sea, esos son los adelantos que debemos tener como sistema. ¿Sí? La ley debe tener recursos, sí debe tener recursos, pero nosotros también tenemos que empezar a buscarlos y a evidenciar nuestro sector de cómo impacta en sectores como salud, educación y economía, y eso se hace a través de datos y de organizar nuestros recursos, porque sí llegan recursos a los municipios y a los departamentos, pero digamos que desde el ministerio debemos ser claros en esa ley, de decir, esto es de esto, y cómo pueden hacer partícipes los municipios, que son los que tienen las personas, para poder garantizar ese derecho fundamental. Bien, interesante tener ese capítulo porque así al de a pie, al de lejos de la capital, puede sentirse un poco tranquilo para que aquellos recursos sean invertidos en lo que debe invertirse. Y me imagino que habrá un control no posterior, sino preventivo sobre cómo van a ejecutarse esos recursos. Esto me da pie para preguntarle algo, Rodrigo, y creo que de pronto todo el mundo se lo está preguntando. Mencionabas que hay una ley ya radicada, digamos que es iniciativa parlamentaria. Y decías que en un momento dado va a tener que articularse y mirar eh, qué es lo bueno de uno y de la otra, ¿sí? Para que haya una sola ley y no estemos tan dispersos, porque todo el mundo en el sentir de los compañeros del deporte en Cali dice, no, pero es que como que hay una ley y ahora el ministerio está haciendo otra ley. Pero no vamos a entrar sobre esa discusión, sino ¿qué principales cambios eh, aparecen en esos dos proyectos de ley? Tú ya nos hablas aquí de la actividad física como tal, de la educación física. ¿Qué tiene la otra ley? ¿Qué cambios se están proponiendo una y otra que sean así bien importantes para el sector? Bueno, tenemos cosas en común, digamos que es el reforzamiento de muchas cosas que se vienen realizando, como el tema del deporte y el deporte competitivo, ¿sí? Cuando, no, no quiero que sientan que estoy diciendo que esté mal, solamente que debemos darles equilibrio y esa prioridad al derecho fundamental que se da a través de la actividad física, de la recreación y el deporte base. ¿Sí? Entonces, digamos que yo soy una persona muy que tengo fe en que cuando se llegue a presentar el proyecto de ley que está construyendo el ministerio y que es de todo el país, podamos ver esos comunes denominadores que tengan y se complementen con lo que estamos planteando. Temas como un enfoque diferencial. ¿Sí? Nosotros estamos hablando de un curso de vida para todos, no es solamente un programa por un momento y solo para el deporte, es constantemente que se formen y se mantengan en una actividad física para toda la vida, con base en la educación física, con una posibilidad del deporte como una opción de vida en el rendimiento o como un deporte participativo donde puedes hacer esa actividad física, donde estamos dando gran importancia al tema de género, al tema de equidad de género, donde las mujeres puedan hacer parte de las organizaciones deportivas en igualdad de condiciones y finalmente ustedes ven la participación en deporte de rendimiento, acá me voy a meter un poco, y nuestros grandes logros en su gran mayoría son de las mujeres. ¿Cómo podemos arrastrar esa buena imagen hacia las niñas de nuestro país para que empiecen a hacer deporte, actividad física y recreación? ¿Sí? Todo eso lo empezamos a mirar. Tiene una mirada sobre lo étnico, sobre el tema de discapacidad. Digamos que la ley de nosotros quiere trabajar con el sistema olímpico, paralímpico y sordolímpico, que es lo que se ve en el mundo, pero no solamente a nivel de competencia, sino en el paradeporte, en el sordodeporte, que los programas de actividad física y recreación verdaderamente tengamos un tema de inclusión
que no es colocarles un profesor exclusivo a ellos, sino que puedan vincularse a los procesos porque tenemos personal capacitado para poder manejar estos tipos de población tranquilamente. También con un enfoque territorial y algo muy importante, ya lo he dicho varias veces, pero es que demos la importancia de nuestro sector, no solamente para hacer competencias deportivas o programas recreativos o de actividad física, sino cómo eso impacta la salud. O sea, si ustedes han visto modelos internacionales, eh, ellos la plata que invierten en salud se la invierten es a deporte para prevenir, ¿sí? Entonces tenemos, pero eso se da a través de datos, ¿sí? De cuánto estamos disminuyendo en enfermedades, movilidad, todo esto. En educación, no es solamente para ir a participar en unos eventos del ciclo escolar, sino cómo muchos de los que fuimos exatletas, y acá creo que hay muchos exdeportistas, exatletas, nos ayudó el deporte para formarnos, para ser líderes, para ser estrategas, cómo el deporte, la actividad física y la recreación puede cambiar al profesional y a la persona de Colombia. Les cuento una pequeña anécdota. Ahorita estamos en la Escuela de Talentos el fin de semana de gimnasia. Chiquitines de gimnasia artística, trampolín y rítmica de 9 a 13 años. Y el fin, sí, ojalá algún día podamos tener medallistas olímpicos ahí, pero es cómo estamos formando personas, ¿sí? Cómo el colombiano se puede cambiar en su forma de trabajar, de pensar y de progresar a través del deporte. Entonces, esos cambios son importantes con relación a otras leyes, ¿sí? No los digamos que diferentes, son complementarios. Quiero que nos escuchemos más como de trabajar en común por un sistema y no de por partidos o por organizaciones, no. Y lo otro importante es que tenemos que empezar a hablar de algo que tiene todo derecho fundamental, el mínimo vital, ¿sí? Entonces, el mínimo vital a lo mejor no lo contemplemos en la ley con unos porcentajes, pero sí tenemos que empezar a dar línea al país que debemos tener unos mínimos. Entonces, cuando ustedes hablan de educación, toda la población debe tener la básica primaria y de calidad, ¿cierto? En agua, en lo que es agua, tenemos un mínimo vital de un mínimo de centímetros cúbicos por habitante. En vivienda, el metro cuadrado. Sí, esos son mínimos vitales de los derechos fundamentales que tenemos. En el deporte tenemos que construirlos. Programas, un mínimo de programas por municipio que atienda a la población, un mínimo de espacios donde la población pueda hacer actividad física, recreación y deporte, un mínimo de personas y de buenas personas, buenos escenarios y buenas ofertas para poder realizar esas actividades. Y pues ya nos lo han dicho entidades internacionales, un mínimo de tiempo en actividad física para mantenernos saludables. Apliquémoslo, pero tenemos que ir es al municipio a darle salida. Entonces, esos factores son diferenciales, pero también renombrar el tema de qué beneficios da el deporte, no solo como impacto, da salud y bienestar, da cohesión e inclusión social. ¿Sí? Entonces, me voy a ir otra vez al rendimiento. Yo hago una pregunta en los espacios que hemos estado de la ley. Yo manejaba la mesa de rendimiento y les decía, ¿cuál es el impacto del rendimiento o de las medallas en el derecho fundamental? Y pues la gente, sí, sí, sí lo hay. Hay una cohesión social y una inclusión social a través del deporte de rendimiento. ¿Por qué? Porque se convierten en ídolos que son niños que empiezan a hacer la actividad física, la recreación, el deporte. El país se une cuando compite un atleta o un paratleta colombiano. O sea, todo esto tenemos que empezar a jalarlo para bien y no solamente quedarnos en un sector. Y pues económicamente ese lo tiene el otro proyecto de ley y lo queremos compartir también, la economía del deporte. ¿Cómo podemos vernos como un sector, un sector económico importante a través del turismo recreo deportivo, a través de la industria deportiva, de lo que es la implementación, la dotación deportiva que se genera en Colombia? Pero ¿cuánto está aportando eso al PIB? ¿Sí? Entonces, son temas que podemos tener en común, otros que se tienen que complementar, pero esto es muy grande, ¿sí? No es solamente un pedazo del deporte. Se Vale. hace Arnie, apasionante, Rafa. sí, bastante, bastante. ¿Tenemos alguna pregunta ahí? Claro que sí. Por aquí Sergio nos dice, ¿cómo garantizamos que los ordenadores del gasto en cabeza de las direcciones departamentales del deporte ejecuten los recursos de manera óptima y eficiente?
Esa es muy buena pregunta y lo hablábamos esta tarde precisamente en la organización escribiendo el tema de organizaciones del sistema. ¿Cómo podemos decirles a ellos garanticen el derecho fundamental? Entonces uno les decía hacer programas en deporte, recreación y actividad física, pero a lo mejor no podemos ir tan solamente a garanticen o hagan programas en. ¿Por qué? Porque yo pongo un ejemplo y es Ananías, la persona que no conoce en deporte, actividad física y recreación, sino que llega de pronto a un cargo de estos y dice, yo garantizo en deporte, hago el torneo de fútbol en 2 días y ya me gasté el recurso y garanticé el deporte. Y hice un festival recreo deportivo otros 2 días y garanticé en recreación y en actividad física hice un evento de danza y ya garantiza el derecho fundamental. Entonces, digamos que no sé si es un tema de ley en este momento o de política pública donde en cada regional obliguemos a tener centros de educación física con un mínimo de personas en todos sus rangos de edad haciendo educación física y véase claro el tema de educación física, eh, el de enseñar y cultivar lo que es el movimiento del cuerpo. ¿Sí? Para mantenerse y para un bienestar. Tener escuelas deportivas, no para sacar campeones, sino para que tengan la experiencia de tener en algunos deportes participación. El tener jornadas de recreación para todos, en todas las edades. O sea, ya son temas muy puntuales que se obligarían, que si te llega el presupuesto y tú como director de deportes debes mantener tener ese mínimo vital del que estamos hablando, para que ellos puedan empezar a garantizar y empezar a evidenciar. Y algo muy importante que no lo he tocado, pero es importante y es de esas herramientas del sistema, es la buena gobernanza. Entonces, ¿cómo vamos no solo a hacer IBC, Inspección, Vigilancia y Control de las ligas, clubes y federaciones, sino también de los entes departamentales, de las organizaciones que están interviniendo gente en recreación, actividad física y deporte, de cómo los vamos a evaluar, ¿sí? Entonces, esto es grande, pero tenemos que meterle esos componentes como la buena gobernanza, que es algo que creo que nos ha faltado bastante en el país. Sí, 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 claro. Mire que ahorita, con todo lo que andas mencionando, de lo que se está viendo, de lo que se está construyendo, eh, 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 la mayoría de la gente espera, bueno, ¿y qué hay de nuevo? Y otros le marcamos, ¿qué es lo innovador de todo esto? ¿Qué viene? O sea, ¿qué innovaciones trae que esa ley nos ayude a impactar nuevas cosas, nuevas innovaciones en el deporte? ¿Qué hay ahí? Digamos que tenemos varios temas de lo que hemos comentado ya de manera estructural, pero sí creo que los temas de lo que es economía debe ser algo fundamental. En el tema tecnología, y mucho lo ven hacia el tema de tecnología en el rendimiento, pero es ese tema de la tecnología en la actividad física, la recreación, para hacerla de mejor manera. Como lo estamos planteando, es una ley para el futuro y debemos ir con lo que sucede en el mundo. El tema de deportes alternativos. Hay una gran discusión y digamos que es de esos temas que quedó en una paridad el tema de los deportes electrónicos. El mundo ya va por allá en esas tendencias. Nosotros, ¿para dónde vamos a ir? Es una de esas grandes interrogantes. Algo importante, el poder empezar a trabajar con cajas de compensación. Siempre las hemos tenido en cuenta como nombre, como parte del sistema, pero venga, sentémonos. Si ustedes tienen muy buenos escenarios, ¿qué podemos hacer para seguir creciendo, para garantizar ese derecho fundamental? Entonces, creo que son temas que se pueden trabajar y poder ser innovadores, así como un cambio de mirada a lo que son los organismos del sistema, que los del deporte privado no sean enfatizados al rendimiento, sino que nos ayuden a lo que fueron construidos, a garantizar ese derecho fundamental, a que nuevas organizaciones de la actividad física, la recreación y el deporte estudiantil tengan una representatividad que nos puedan ayudar a dar línea en esos tres objetivos. Bien, vale. Muy bien. ¿Iba a decir algo, Rafael? No, no, Harvey, ahí que estás que te preguntas. No, estoy viendo aquí Ricardo Duarte Bajaña, uno de nuestros docentes, dice, vale la pena reforzar la idea que se ha mencionado
dice que la salud se entiende no solamente como ausencia de enfermedades, sino como tener acceso a educación, agua, vivienda, seguridad, ocio, etcétera. Pero además nos deja una pregunta. ¿Cuál es el plan que tiene el ministerio para que Colombia tenga una base de datos nacional en deporte, recreación y actividad física? ¿Cuándo estará lista esa base de datos? Nos pregunta Ricardo. Bueno, Ricardo, de acuerdo con lo que dices, derechos fundamentales que tenemos y el deporte es uno de ellos, entonces tenemos que tratar de garantizarlo. El tema de datos es fundamental, hace parte de las herramientas del sistema, como lo hablábamos anteriormente, pero no es solamente una base de datos, es un tema de Big Data donde debemos empezar a organizar ese sistema de información para tener el registro único de los actores del sistema y de las personas que se vinculen al sistema. A lo mejor suena sencillo, pero también hace falta la organización y la articulación de todos los actores. ¿Por qué? Porque de pronto podemos construirlo desde un ministerio o desde un subsistema asociado, un subsistema de la actividad física, de la recreación, pero finalmente los que alimentan eso son los municipios y los departamentos, y somos una escala, y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar de forma organizada y articulada. Pero no es solamente sobre temas, no es solamente un sistema de cuántas personas y dónde las tenemos, y una caracterización de personas. Es saber de escenarios, de cuántos tenemos, de cómo los tenemos y en dónde están, de qué programas estamos trabajando y esos programas qué impactos están teniendo en estas personas, que esos indicadores que nos dan, qué impacto están dando en la intersectorialidad que estamos hablando, que el personal que interviene en todos estos procesos, sean técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, también se ven reflejados en el sistema. Entonces, el tema del sistema es un tema muy complejo, que es otra de las prioridades de este ministerio, dentro de una gama de varios temas que se está trabajando, pero debe ser paso a paso. Según digamos que las experiencias internacionales de incorporación de sistemas de información, hay varias formas. Construir el propio, que puede durar tiempo construyéndose, comprar de afuera, que puede costar bastante, o alquilar alguno. Hemos caído de pronto, esto es una opinión personal, en la falla de alquilar. Entonces, fortalecemos otros sistemas por eventos, por actividades, pero no formalizamos el del sector. Entonces, estamos en ese momento de decisión de qué es lo que vamos a hacer para que el sistema funcione. Se está trabajando con cuenta satélite del DANE también. Estamos haciendo unos esfuerzos con Mintic también para que podamos empezar a tener este sector un poco más fuerte en el tema de Big Data. Es un tema gigantesco. La señora ministra tiene varias prioridades: ley del deporte, política pública, cuenta satélite, sistema de información y reestructuración del Ministerio del Deporte, que como ustedes muy bien saben, digamos que siguió actuando con programas y no con política pública, que es lo que debería dar. Muy bien, hay dos preguntas más. Enseguida, antes del cierre, también leeremos con algunos de nuestros docentes lo que han puesto a nivel de comentarios en el Padlet. Hay una pregunta que dice John Hernández: ¿cómo se va a articular la reforma a la ley 181 con la ley 2210 de 2022 del entrenador deportivo? Ahora se habla mucho de ley del deporte, se habla de ley del entrenador. ¿Cómo es la conexión? Un poco para claridad allí, seguramente para quienes se están preguntando al respecto, Rodrigo. Claro, totalmente. No, debe tener mucha articulación en el sentido que dentro de ese capítulo de herramientas del sistema, una de las herramientas es la capacitación y fortalecimiento del personal que interviene en la actividad física, la recreación y el deporte. Estaba muy direccionado al tema del entrenamiento deportivo, pero tendrá que estar articulada para seguir ese proceso de formalización y de nivelación que debería tener pues los procesos deportivos. Y ahí ya tendríamos que entrar a mirar cómo se va a empezar a trabajar desde las organizaciones que están reglamentando esto, pero va a ir muy de la mano con ese espacio en herramientas del sistema de capacitación al personal que interviene en los diferentes ámbitos
del Sistema Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física. John Hernández también nos hace esta siguiente inquietud. ¿En qué condición queda el Sistema Nacional del Deporte con esta reforma? En ocasiones se ve una fractura en los objetivos entre el ente nacional y los entes territoriales, nos expresa John Hernández. El sistema va a tener que seguir funcionando, muy seguramente con un sistema asociado que es el más fortalecido y el más visible. Cuando hablamos de esa fractura que puede haber entre lo nacional y lo departamental o de lo departamental y municipal, puede ser a la falta de lineamientos que se tiene que dar desde la cabeza, desde la nación y desde el mismo departamento para poder llegar a garantizar el derecho fundamental. Entonces creo que ahí va a tener mucho que ver el tema de la formulación de política pública que salga desde el ministerio para poder seguir esa línea que nos va a dar la ley y que los entes departamentales puedan bajarlo a los municipios, que también va muy en cuenta con las funciones del ente departamental con relación a los municipios, ¿sí? ¿Qué pasa también con qué pasa con las ligas y sus clubes? ¿Qué línea le están dando? ¿Para qué están trabajando y cómo lo pueden hacer de la mano para poder garantizar ese derecho fundamental? Muy bien, Rafa, hemos visto una buena interacción precisamente de nuestros estudiantes, las personas que se han conectado. ¿Hay tiempo todavía para una última pregunta, mi querido Rafa? ¿Qué tenemos con Lidia y el profesor que nos está ayudando? ¿Van a mostrar algo antes de pasar a la última pregunta? Muy bien, Leonardo Rodríguez y Lidia Beltrán se preparan para mostrarnos esos comentarios que ustedes mismos han dispuesto a través del Padlet. Así que les vamos a dar paso a ellos para que nos muestren cómo ha sido la interacción, qué tal, a dónde apuntan. Así que, profe Lidia, muy buenas noches. ¿Y cómo se movió el Padlet? Muy buenas noches, profe Harvey, a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Muchísimas gracias por esas interacciones que hemos tenido. Han estado muy activos a través del Padlet. Queremos contarles y mostrarles algunos de los comentarios que nos han dejado. Mister nos dice, se hace necesaria para promover los estilos, la ley se hace necesaria para promover los estilos de vida saludable en nuestra sociedad. Asimismo, Carrefour Racón nos dice, la mayoría de los municipios prioriza en realizar acciones en pro de los objetivos a corto plazo y que se vean visibles. Una administración va a preferir priorizar sobre ganar los juegos institucionales que lo visibilice y no prefiere los logros, hacer procesos comunitarios de fomento deportivo y o afines. Alex Hernández nos dice, la ley de 1995 se basó mucho en el tema deportivo del fútbol. Ese era el modelo de ejemplo en esos años. Sin embargo, ya han pasado casi 30 años donde el sector ha evolucionado científicamente y se hace necesaria una actualización de la misma para que no sean tan generales, sino que entren en detalle en cosas que han mejorado o han cambiado. Profe Osquitar. No tengo. Sí te estamos Buenas escuchando. noches. Gracias. Sí, claro, aquí tenemos otros comentarios como pienso que es bien importante, ya que como mencionan los docentes, no se incluyen algunas poblaciones en la ley actual y la cantidad de habitantes es mayor. Igual, siempre es bueno refrescar las dinámicas legales y con ellas las dinámicas sociales, deportivas y todas las que conlleva la ley. Y si ya tenemos una experiencia con esa ley, pues la idea es mejorar las fallas y optimizar las cosas buenas. Por último, tenemos acá otro comentario que dice, es muy importante tener un pensamiento crítico teniendo en cuenta la base básica primaria en la educación física, en el deporte, en la recreación y en la actividad física. Pienso que es el punto de partida de la formación y el camino hacia el alto rendimiento. Fortalecer esa primaria porque es un vacío en Colombia que la primaria no tiene profesor de educación física. Ok, muchas gracias. Por acá Alex Hernández también nos dice, soy coordinador de un ente deportivo municipal. Con esta nueva ley influiría enormemente y traería retos para su implementación en mi territorio.
Considero que esta reforma debe mejorar y ampliar el detalle de cómo articular con los demás sectores, ya que el nuestro al fin termina siendo transversal a todo lo realizado en lo público. Bueno, esos son algunos de los comentarios que nos han dejado a través del Padlet nuestros estudiantes y los participantes en este escenario. Como lo podemos ver, desde el programa de gestión deportiva, vemos, notamos, identificamos la gran necesidad que tenemos de conocer la reforma, de conocer las propuestas, y para nosotros como gestores deportivos es importante esos aportes que desde el Ministerio del Deporte nos dan y nos ayudan a entender y de alguna manera entender sobre todo nuestro rol profesional en el sector público y en el sector privado, de acuerdo a lo que el Sistema Nacional del Deporte nos ha venido contando y nos ha venido mostrando a lo largo de estos casi 30 años que ha estado en funcionamiento. Adelante. Listo, no, Lidia, muchas gracias. Rodrigo, pues nos pasamos 7 minutos de lo que teníamos planeado, pero ha sido una charla bien interesante contigo, con el ministerio. Agradecerle a las personas que hacen posible este tipo de interactuación con los estudiantes. Eh, ya creo que hemos dejado un abrebocas para que todos nuestros estudiantes y todos los participantes empecemos a participar, porque esto es de doble vía, no solo el ministerio, sino nosotros también como parte integral del sistema, estemos pendientes en qué podemos ayudar, cómo podemos funcionar. Lo decía, la academia es fundamental y va a ser fundamental en esa forma de nueva de educar, de entender el deporte desde lo que se está viviendo. Rodrigo, muchas gracias. No sé si quiera despedirte, Harvey. Creo que con esto damos un paso importante para conocer qué es lo que va a pasar a futuro con el deporte colombiano. Vale, no, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Invitarlos, próximamente pues será publicada ese proyecto para que ustedes puedan revisarlo. Pues decir que aparte de esas mesas sectoriales se construyó con el análisis de diferentes leyes, de diferentes documentos de los diferentes sectores, y la idea es que va a tener una revisión académica también para poder publicar, que ustedes la puedan ver, la puedan observar para después presentarla ante el Congreso. Muchísimas gracias por la invitación y pues siempre dispuesto con ustedes. Gracias, Rodrigo. Harvey. Muy bien, a Rodrigo Moreno Quintero del Ministerio del Deporte, al equipo del Ministerio, muchas gracias por darnos estas ilustraciones en torno a la ley del deporte, la nueva ley del deporte. De nuestra parte, muchas gracias. Somos el programa profesional de gestión deportiva de la UNAD, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Vendrán próximos podcasts. Estén pendientes de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, nuestro canal de YouTube, por supuesto, para que conozcan los invitados que tendrán, las temáticas. Se vienen temas bien interesantes desde los diferentes núcleos, desde estudios socioculturales del deporte, desde emprendimientos deportivos, desde deporte social comunitario. Así que cordialmente invitadas e invitadas a estos espacios que son los podcasts. Hablemos de gestión deportiva. Una feliz noche, que descanse. Gracias.